Saludos, mi nombre es Ángel Natán Hervas Millos, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Facultad de Filosofía, Teología y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia, sede La Paz. En esta ocasión voy a realizar un sermón expositivo de la materia de hermenéutica, la cual está dictando nuestra licenciada Yesenia Prado, y para lo cual voy a empezar con una introducción. Bueno, cada uno de nosotros está en busca de hacer buenas obras, y usualmente, si es que no está la fe fundada en Cristo, pues creemos que esas buenas obras nos van a hacer alcanzar al cielo, o vamos a llegar a un estado mucho mejor al final de nuestros días, pero realmente esto no es así. Permíteme explicarte a través de este sermón acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de lo que es la justificación y acerca de lo que es la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que voy a iniciar con el texto bíblico para desarrollar este tema, que se encuentra en la epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, que dice en su capítulo 2, versículo 20, versión Reina Valera 1960, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para entender un poco acerca del contexto de este pasaje bíblico, vamos a iniciar por lo que sería la crisis que afectaba a la iglesia en la región de Galacia. Galacia no era solo una ciudad, sino era una región en la cual intervenían varias ciudades en las cuales la iglesia había surgido mediante la acción del Espíritu de Dios en la proclamación del Evangelio que hizo Pablo en un momento determinado. Pero, ¿qué pasa con la obra? Llega el momento en el que hay personas que lobos disfrazados de ovejas, que realmente son los que perturbaban a los Gálatas y se constituían en falsos maestros. ¿Por qué? Porque la circuncisión y la ley, según estos falsos maestros, eran los requisitos para que los gentiles que se hacían creyentes pudieran pertenecer a lo que es la iglesia. Entonces, realmente esto era una forma en las cuales, de judaísmo, en los cuales los gentiles podían ser parte. Y esto con un doble sentido y un doble beneficio. Inicialmente, este doble sentido, propiciado por estos falsos maestros, era que por esa decisión de circuncidarse y de obedecer la ley, podían llegar a ser salvos. Pero además, su otra intención era librarse de la persecución de las autoridades judías, y además propiciaban la creación de una secta. Entonces, en ese sentido, Pablo es que ve no una situación irremediable, sino una oportunidad para reprender a los Gálatas y volver su entendimiento y sus pensamientos y sus preceptos a lo que es la sana doctrina. Entonces, Galacia es una región céltica en la parte central del norte de Asia Menor, que actualmente es Turquía. En la época de Pablo, la abarcaba partes de Ponto y Paflagonia, y abarcaba porciones de Frigia, Pisidia, Isauria, Licaonia y Cilicia. Entonces, estas regiones, en las cuales ha podido visitar Pablo en su viaje, en su primer viaje misionero, se consideraban parte de la provincia de Galacia. Entonces, como estaba bajo la influencia del Imperio Romano, pues posteriormente la evidencia arqueológica muestra una combinación de influencias helenísticas, celtas y romanas en la provincia de la época de Pablo, que es como se puede ver en Galacia. Entonces, el porqué de esta epístola. El porqué es que la muerte de Cristo es la que dio lugar
al nuevo pacto, en el cual los creyentes no tienen que convertirse en judíos, ni seguir las ceremonias externas de la ley mosaica. Entonces, exigir tanto la circuncisión como la ley mosaica, así como lo hacen los judíos, es negar la esencia del Evangelio, que es la justificación solo por la fe, no por la obediencia a la ley. Entonces, el propósito de esta epístola es reprender a los Gálatas por desviarse de la aplicación de la sana doctrina que tiene incidencia en lo interior, no en lo exterior. ¿No? Es así, se centra en lo que es lo interior y no en lo exterior. Viendo un poco de lo que sería la dogmática. En cuanto a la dogmática, podemos ver que hay un antes y un después en toda persona que confía y que le entrega su vida a Cristo. Pablo, en este caso, había sido antes una persona que perseguía a la iglesia, que él creía que estaba haciendo bien al perseguir a la iglesia y a entregar a los cristianos a las autoridades judías. Pero cuando conoció a Cristo, esa persona, ese yo antiguo de Pablo, había muerto. Y en cambio, los intereses y las metas personales que Pablo tenía ya no gobernaban su vida, sino Cristo ahora dirige y potencia todo lo que Pablo hace y le otorga además en su obra y su ministerio una muy prominente eficacia espiritual. Podemos decir que la muerte de Cristo es una expresión personal del amor de Cristo por los seres humanos como individuos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios diseñó un único plan para toda la historia. Su propósito final en el cumplimiento de los tiempos es reunir todas las cosas en Jesucristo. Y Cristo, es hasta que llega Cristo, la crucifixión y la resurrección son el clímax de toda esa historia. El punto culminante en que Dios logró la salvación que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver que tanto el plan diseñado, la soberanía de Dios, ha permanecido para que su plan pueda cumplirse en Cristo. Se logró la crucifixión, se hizo la resurrección, se dio cabida al nuevo pacto y gracias a ese sacrificio cada uno de nosotros está hoy creyendo en nuestro Señor. Un pasaje inmediato. Este pasaje son dos versículos antes del versículo en cuestión y un versículo posterior, que son versículos 18 y 19, que dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El pasaje paralelo, en cuanto a lo que se puede encontrar en la concordancia, está en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, somos justificados pues por la fe, no por las obras, sino por la fe en ese autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y para concluir, la aplicación podemos encontrarla más que clara en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos capítulo 3, versículos 27 a 31, que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles.
porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué maravillosa aplicación. ¿Dónde puede estar nuestra jactancia? Yo soy hijo de fariseo, yo soy esto, yo soy lo otro. Realmente queda excluida. No hay mérito alguno, no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para lograr lo que sería la justificación. Cristo es nuestro Señor y Salvador, y por fe en su obra y en su sacrificio es que nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna. Con esto he concluido mi sermón expositivo y que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, y te animo siempre a orar, a buscar la presencia del Señor, a leer su palabra, a estudiar su palabra y sobre todo a ponerla en práctica como buenos hijos de Dios. Bendiciones.